¿Qué tal? Somos la empresa ShapeSac y hoy día vamos a hablar un poco de la impresión 3D en general. Vamos a tocar temas como cómo utilizar el software de las impresoras 3D, cómo imprimir, tanto también el análisis o el retiro de la pieza ya terminada. Vamos a hablar un poco también de la historia de la impresión 3D, las tecnologías disponibles actualmente, un poco de cómo es el proceso desde que yo tengo una idea o un diseño en 3D hasta imprimirlo. Hablar un poco también de los materiales de impresión 3D disponibles, cuáles son los tipos, cuáles son los beneficios que se puede obtener de cada tipo de material. Y terminar discutiendo o hablando un poco de los beneficios o de las aplicaciones que se le puede dar la impresión 3D al ámbito o a la arquitectura como tal. Vamos a ver ahora el procedimiento de impresión 3D utilizando el software específico de esta máquina, que es la máquina Felix Printers Felix 3.0. Lo primero que todo, o para iniciar, es conectar la máquina, siempre asegurándonos que tengamos el puerto correcto. En este caso es el COM3. Conectamos la máquina y para comenzar vamos a utilizar o seguir los pasos o las hojas que hay en el software una por una, ¿no? Para este ejemplo vamos a cargar un archivo ya creado. Vamos a buscarlo. Es un pulpo, ya está diseñado. El botón archivo se puede cargar e importar. Y como pueden ver, cae sobre esta representación virtual de lo que indicaría el volumen total de fabricación de la máquina, ¿no? Es un cubo. Dentro de este cubo yo puedo rotar o posicionar el objeto para que pueda ser impreso en cualquier parte de la impresora. En este caso, para motivos de ejemplo, lo vamos a poner un poco más cerca de la parte izquierda o derecha, perdón, de la máquina. Y lo vamos a rotar utilizando en la primera pestaña, en lo que son la disposición de objetos, uno puede colocar, rotar, escalar los modelos 3D que se cargan. Para este caso quiero que el pulpo o el modelo 3D cargado esté rotado a 180 grados para que la cara del mismo se pueda ver al ser impresa, y lo vamos a escalar a la mitad para que la impresión no tome tanto tiempo. Hay otros controles adicionales que ayudan a sobreponer o a colocar el modelo 3D cargado dentro, el modelo 3D cargado sujeto a la cama, que son botones que están en la parte superior. Y después pasaríamos a la siguiente ventana, que es el software o la parte del software que procesa la pieza y la convierte a códigos que la máquina puede entender y posteriormente imprimir. Este software ya tiene precargado un número de perfiles de impresión, al igual que una impresora de papel. El software ya tiene perfiles de acuerdo a la calidad que uno desea escoger, los que pueden ser borrador, calidad normal, alta calidad y otro tipo de perfiles especiales llamados, por ejemplo, de producción. Cada perfil tiene 4 subperfiles donde se pueden seleccionar o se puede aplicar la posibilidad de colocar soportes. Este es un tema importante cuando se tengan piezas donde puedan tener partes que no están tocando la superficie de impresión y necesiten ser soportadas por partes de plástico temporales que al final de imprimir se pueden retirar. Para este caso, esta es una figura sencilla, no se necesitan soportes y vamos a coger un perfil de impresión normal. Se selecciona el perfil y le damos clic a procesar. Uno puede observar cómo el programa empieza a procesar la pieza.
lo que está haciendo básicamente es dividir la pieza o el modelo 3 en capas y aplicándole todos los parámetros que corresponden al perfil. En el caso pueden ser parámetros de llenado, por ejemplo, cuánto porcentaje de llenado va a tener la pieza internamente, la resolución, cuánto es la distancia entre capas, etc. Para este caso vamos a esperar que termine. Este proceso puede tomar, o es proporcional a la complejidad o al tamaño de la pieza, puede tomar un tiempo considerable, ¿no? De todas maneras, si procesamos una pieza mucho más grande o más compleja, el procesamiento de esta o la conversión de esta pieza a comandos o códigos que la impresora entiende puede tomar más tiempo, o puede tomar en algunos casos 40 o hasta una hora, 40 minutos o hasta una hora. En este caso es una pieza un poco chica y ya está terminando. Y cuando el procedimiento termine, lo que entrega el programa es la pieza procesada, ¿no? Se puede ver que la pieza ya está separada por capas. De color azul se observa lo que la impresora va a hacer, los movimientos que puede hacer y cómo se van a crear las capas para poder aproximarse lo más posible al modelo original. Dentro de estos controles se tienen 3 controles donde yo puedo observar capa por capa o un rango de capas. En el caso que sea un modelo más complejo lo podemos analizar y ver que el programa lo haya procesado correctamente, o ver un rango. Y cuando veamos que está correcto, o es lo que buscamos, podemos pasar ya a la parte de control manual donde se va a controlar la máquina o la impresora en sí. Y la vamos a preparar antes de impresión. Lo primero que se tiene que hacer es tienes que indicarle a la máquina o a la impresora 3D, perdón, el punto de origen. Para eso tiene una serie de controles en los cuales tiene un icono de una casa. Eso va a indicar de que vas a llevar a cada eje de la impresora a su casa, ¿no? O al punto cero, por así decirlo. Y vamos a apretar uno por uno. Primero el eje X, después el Y y finalmente el eje Z, que es el eje vertical. Vamos a bajar un poco la plataforma de creación para tener espacio y poder maniobrar o poder limpiar las pequeñas virutas de plástico que esta puede producir mientras se está calentando. Y paso previo, una vez que ya yo tenga definido o indicado a la máquina cuál es su punto de origen, podemos ver que los colores cambian. Ahora indica que cada eje está en el punto 0. Bueno, en el caso del eje Z, como lo hemos bajado un poco, va a estar en una posición de 10. Y pasamos a calentar tanto el extrusor, que es la parte que derrite el plástico, como la plataforma o la cama, ¿no? Estamos usando un plástico del tipo PLA en este caso, porque vamos a colocar temperaturas, en el caso del extrusor, de 205 grados y en el caso de la plataforma de 60 grados. Este procedimiento puede tomar unos 5 minutos. De todas maneras, la plataforma demora un poco más en calentar que el extrusor, debido a que tiene, bueno, un área más grande, ¿no? Ahorita están calentando y esperemos a que lleguen a la temperatura que hemos configurado o seteado. A medida que el extrusor se caliente, van a ver que va a empezar de alguna forma a gotear plástico, lo cual es totalmente normal. Y un paso previo a hacer antes de imprimir es llenar el extrusor o la parte de la impresora que derrite el plástico, llenarla hasta en su totalidad de plástico derretido, lo cual se denomina como el proceso de purgar. Para esto vamos a esperar a que el extrusor llegue a la temperatura que hemos seteado, que en este caso es 205 grados, y vamos a
inyectar un poco de plástico o extrudar plástico, lo cual es colocando o utilizando estos controles. Y ahí se puede ver que está botando un poco de plástico. Ese plástico, antes de imprimir, hay que retirarlo. Y mientras termina de calentarse la cama, que ahorita está en 45 grados, ese sería el último paso antes de imprimir. Y acá, si ya la temperatura, podemos ahorita colocar o darle clic a imprimir. La máquina tiene una serie de comandos precargados que van a hacer que realice el proceso de purgado una vez más antes de imprimir ya la pieza o procesada indicada, ¿no? Una vez que termine la impresión 3D, no hay que esperar mucho tiempo, la pieza se enfría prácticamente al instante. Solo con un pequeño esfuerzo retirarla de la cama, ¿no? Al final tienen la pieza impresa con todos los detalles escogidos, la escala y toda la configuración que uno ha colocado dentro del software de impresión. De todas maneras, este es un objeto muy pequeño, ha demorado unos 20 minutos, pero se pueden lograr objetos mucho más complejos, como por ejemplo piezas con formas complejas y de gran tamaño, piezas arquitectónicas
con un calado o un detalle interno específico y muy pequeño, ¿no? Como en este caso son las vías internas. Piezas movibles, como en este caso. Esta es una impresión, por ejemplo, que se imprime en 3 partes, una parte central y una parte externa, y la parte que conecta las partes externas con la central, ¿no? que son sujetadores. Pueden hacer lograr que esta pieza sea movible. Otro tipo de piezas también mecánicas o engranajes. Y también detalles tan pequeños como por ejemplo un engranaje único, ¿no? Donde tiene una cierta cantidad de dientes y se puede imprimir cosas de este tamaño o pequeñas como este tipo, ¿no? ¿Qué es la impresión 3D? Básicamente la impresión 3D es cualquier tecnología o es, perdón, un grupo de tecnologías de fabricación digital que utilizan o crean un objeto tridimensional físico a partir de una superposición de capas sucesivas de material. Capa por capa, una máquina o una impresora 3D puede crear un objeto físico. Tenemos un pequeño video que muestra en pocos minutos cómo es la impresión 3D y cómo funciona. Un objeto tridimensional es diseñado, puede ser descargado también, compartido o creado por una persona propia. Este objeto se procesa o dentro del software de la impresora 3D se divide en capas y cada capa es enviada a la impresora 3D para que la fabrique una por una. La impresora va a dibujar o tratar de imprimir capa por capa hasta crear o realizar el proceso inverso que es la impresión 3D. Y paso final uno ya tiene la pieza hecha, ¿no? Hablando un poco de la historia de la impresión 3D, muchos creen o se cree popularmente que la impresión 3D es algo nueva o las impresoras 3D son nuevas. En realidad esta tecnología tiene más de 30 años. Fue patentada y creada por un ingeniero de una empresa muy conocida que es 3D Systems en el año 84, donde él inventa la estereolitografía. La estereolitografía es el proceso de tener un objeto o un modelo 3D digital y poderlo crear a partir de capas sucesivas de plástico endurecidas por luz ultravioleta. Ya para el año 1992, esta misma empresa crea la primera máquina de este tipo y la empiezan a comercializar. Para el final de los años 90 se experimentan con órganos impresos en 3D y en realidad el punto de quiebre o el punto de inflexión de este tipo de tecnología o de la impresión 3D como tal es el año 2005, donde un antiguo empleado de la empresa mencionada anteriormente, que es 3D Systems, funda y crea el proyecto RepRap, donde este proyecto consiste, o de alguna forma él entrega los planos y las instrucciones de cómo armar una de estas máquinas por cualquier persona. Y a partir de este año es donde muchas empresas empiezan a nacer y este tipo de máquinas bajan de costos. ¿Por qué? Porque tienen ya el conocimiento y las herramientas para crear una máquina de alguna forma sin tener que pagar patentes, por así decirlo, ¿no? Para el año 2008 se genera o se crean páginas web que brindan servicios de impresión 3D en diferentes materiales, como la muy conocida Shapeways. Para finales del 2009 nace la primera empresa de impresoras 3D comerciales y personales, que es MakerBot. Ellos empiezan a vender impresoras 3D a un precio razonable y a un precio asequible para muchas personas. Y más o menos a partir de entre el 2008 y el 2009 es cuando esta tendencia o esta tecnología explota, por así decirlo. Ya para el 2011 se crean empresas como Immaterialize que brindan servicios de impresión en metales preciosos como oro o plata. Para el 2012 se genera o se implanta la primera mandíbula
o primera parte del cuerpo humano impreso en 3D. Y la tendencia, lo que es entre el 2013 y este año, el 2014, la tendencia es que estas máquinas o las impresoras 3D personales sigan bajando de precio y se experimentan también con máquinas que sean multifuncionales, que no solo impriman, sino que el cabezal, por ejemplo, o la parte de la impresora que imprime puede ser intercambiada por otras partes que hagan otras funciones, ¿no? Como por ejemplo un escáner 3D, un dispositivo que pueda calar o sustraer material, etc. Hablando un poco de lo que son los diferentes tipos de tecnologías de impresión 3D, se pueden englobar en 3 categorías, que son el del tipo de extrusión, del tipo granular o del tipo luz polimerizada. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 tipos de tecnología? Es básicamente cómo el plástico sale de la impresora 3D y cómo de alguna forma se endurece y crea la pieza física. Del tipo de extrusión es la máquina o la impresora 3D que estamos viendo ahora. Se llama extrusión porque un filamento plástico ingresa a una cámara que lo calienta, lo derrite y al final esta máquina se mueve para dibujar o crear las capas que van a conformar el objeto total. La del tipo granular o la tecnología de impresión 3D granular es un poco diferente, utiliza plástico en polvo y mediante una luz especial este plástico en polvo se endurece capa por capa también para crear la misma pieza. Y en el caso de luz polimerizada es un poco parecida a la del tipo granular, pero en vez de utilizar plástico en polvo utilizan plástico líquido. Dentro de este tipo de tecnologías hay diversas categorías donde pueden utilizar diferentes tipos de plástico, pero básicamente se engloban en estos 3 tipos. Cambiando un poco de tema, lo que es el proceso de impresión 3D, muchos creen que, o la creencia popular es que este tipo de tecnología se asemeja bastante a lo que es una impresora de papel, pero en este caso, dentro del proceso, desde que yo tengo un modelo 3D o de que yo quiero imprimir un modelo 3D hasta imprimirlo, existen pasos intermedios. Como pueden ver dentro de este workflow o flujo de cómo es el proceso de impresión 3D, se tienen 4 pasos, comenzando desde que yo diseñe o obtenga un modelo 3D de la pieza que yo quiero imprimir. El paso siguiente, que es un paso muy importante, es yo tengo que posicionar, rotar, escalar la pieza para que pueda ser impresa de la mejor forma. Mucho va a depender de cómo yo posicione la pieza, de cuál es la calidad o el resultado que yo voy a tener finalmente. Por ejemplo, teniendo una pieza como de este tipo, es muy diferente a que yo la imprima de esta forma o totalmente vertical a que yo la imprima, por ejemplo, echada, ¿no? Voy a tener resultados diferentes y tal vez una u otra posición no sea la más aconsejable. Por eso que el paso número 2 es importante, siempre posicionar la pieza de la mejor forma que uno puede creer. Y se prepara, una vez ya posicionada, escalada, la pieza dentro del software de impresión, se prepara a procesarla o realizar el slicing. ¿Qué es el slicing? Es simplemente tener la pieza o el modelo 3D que se quiere imprimir, procesarlo mediante el programa para dividirlo por capas. Dentro de esta operación pueden existir otros parámetros o otras funciones que haga la impresora, como por ejemplo determinar cuánto va a ser el porcentaje de llenado de la pieza, si la quiero totalmente maciza o no tanto, para no, por ejemplo, ahorrar material o otro tipo de funciones. Y por último, el paso último es la impresión 3D como tal, simplemente imprimirlo, ¿no? Yendo un poco del tema de hablar de materiales de impresión, los más conocidos son 2 tipos de plástico. Generalmente las impresoras 3D funcionan o utilizan plástico para poder crear las piezas. Los 2 tipos más conocidos de plástico utilizado de materiales de impresión 3D son llamados el PLA y el ABS. El primero, el PLA, o también llamado, o bueno, denominado por sus siglas plástico poliácido láctico, es un plástico derivado de almidones de maíz, por lo cual hace que no sea tóxico, sea biodegradable, no contamine y se puede trabajar con la máquina prácticamente al costado sin tener problemas, ¿no? Es un plástico bastante utilizado porque es fácil de imprimir en él. Tiene poca contracción, por ejemplo, con la temperatura y con la temperatura ambiente, no se deforma al ser impreso, por lo cual hace que por ejemplo, pegue bastante bien en lo que es la plataforma de creación de la impresora y no se tengan problemas.
Y también puede ser acabado con diferentes técnicas, entre pinturas, lijado, masillado, puede ser totalmente manipulado. En el otro caso, el caso del ABS, es un plástico un poco más industrial, es derivado de petróleo. Al imprimir, por ejemplo, emite un poco un olor fuerte, ya que, claro, obviamente es derivado de petróleo y puede ser un poco tóxico si es que la impresora no se tiene en un ambiente un poco ventilado. Y también puede ser realizado o se le puede dar un acabado bastante diverso al mismo. Siempre se recomienda, al menos si es que no se tiene mucha experiencia, trabajar primero con el tipo de plástico PLA porque es el más sencillo de utilizar. Ahora, hablando un poco de nuevos materiales de impresión, o más o menos lo que es la tendencia ahorita entre diferentes tipos de materiales, se tienen bastantes plásticos ya utilizados en la industria que han sido convertidos en un formato de impresión, ¿no? Como por ejemplo el PET, que son las botellas de plástico, o el plástico utilizado en las botellas de plástico. Se tienen materiales compuestos, por ejemplo el Leywood o Leybrick, que son plásticos que contienen partículas, en el caso del Leywood, un 35% de partículas de madera, lo cual puede hacer que una pieza al final pueda tener un acabado muy parecido a la madera. Se tienen materiales como el Arnitel o flexibles, y este material es como por ejemplo el nylon, que ya es muy conocido como el hilo de pescar, ¿no? Pero ya en un formato para poder ser impreso. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la impresión 3D en la arquitectura. Tenemos 6 grandes campos en la arquitectura que esta tecnología beneficia, ¿no? Por ejemplo, el planeamiento urbanístico, la comunicación que puede un arquitecto o una empresa brindar a través de una maqueta impresa en 3D, la evaluación de diseños, la optimización de proyectos, las formas complejas que se pueden lograr y bueno, el control crafting, que es un futuro cercano. Se están haciendo prototipos de impresoras que imprimen en concreto, entonces ahorraría un montón de costos en la realización de proyectos, ¿no? Imagínense, hablando un poquito sobre el planeamiento urbanístico, imagínense poder ver la ciudad de otra perspectiva, ¿no? Poder verla desde arriba y poder ver cómo los cambios que se crean en la ciudad afectan en otras partes, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta contar, es la Municipalidad de San Francisco imprimió una maqueta de 15 manzanas a una escala en 1:25 para evaluar justamente los impactos que en el futuro cercano los cambios del planeamiento urbanístico iban a tener sobre la ciudad que ya existe, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hicieron esta maqueta de 1:25 de 15 manzanas y pusieron un proyector en el techo. Y el proyector podía marcar, por ejemplo, las zonas demográficas o las rutas de acceso o en qué ciudad había menos áreas verdes, en qué manzana. O sea, así podían planificar un crecimiento urbanístico mucho más ordenado, ¿no? En el tema de la comunicación, hay una mayor... Ahora imagínense al licitar un proyecto, hay mucha competitividad ahí en un inmobiliario, hizo que muchas empresas de arquitectura se establezcan. Y imagínense poder llegar a una licitación con un proyecto ya realizado, una maqueta donde se puede evaluar y ya no, la gente que no está especializada en arquitectura no vea planos ni fotos, sino vea en una escala menor su proyecto realizado, ¿no es cierto? Tiene también mayor tangibilidad con el cliente final. Eso es lo que acabo de decir, el cliente puede entender más el diseño. Hay una facilidad para agilizar las decisiones de los clientes por el mismo hecho que lo pueden entender mejor. Y hay un factor wow, ¿no? Es un factor sorpresa que estar con tecnología de punta desarrollando proyectos permite en mucho más corto plazo y ahorrar costos, presentar un proyecto en el tiempo indicado, ¿no? En la evaluación de diseños es básicamente la misma parte de la comunicación, pero para las empresas, ¿no? Es más complicado que colaboradores de arquitectos, un equipo de arquitectos pueda evaluar un proyecto desde un plano a que pueda entenderlo físicamente y poder evaluar y rediseñar las partes, solo algunas partes que no les parezcan del proyecto, ¿no es cierto?
En las representaciones complejas, bueno, simplemente con la máquina podemos lograr formas complejas que ya no están limitadas a la mano humana, ¿no? Sino la imaginación del arquitecto ya no está limitada por lo que se puede lograr, sino con estas formas podemos realmente diseñar lo que está en la cabeza del arquitecto y además hacerlo físico y evaluar el diseño, ¿no es cierto?, de esta forma complejas. En la optimización de proyectos, perdón, bueno, la producción, obviamente la producción de maquetas o prototipado rápido, en muy bajo tiempo comparado al proceso normal. La impresión va directamente desde el archivo CAD o BIM a la impresora, no tiene que pasar por un proceso de evaluación y de medidas para poder realizar la maqueta. Simplemente del diseño lo mando a la impresora. Puedo tener conceptos de diseños también en etapas tempranas, ¿no? Por ejemplo, poner mi primer diseño, imprimirlo y ir evaluando el diseño hasta el final poder lograr lo que necesito. También es capaz de imprimir varias copias y a varios tamaños. Eso es importante porque si hacemos una maqueta como el proceso normal, tenemos una maqueta gigante, pero solo una, ¿no? En cambio, imagínate poder dejarle al alcalde o poder dejarle a tu socio o poder dejarle a tu cliente maquetas de diferentes tamaños. Entonces todo el equipo tiene una maqueta que puede evaluar. Y la reimpresión de partes específicas criticadas es también muy importante porque puedo tener una maqueta y mi cliente puede criticarme una parte de la maqueta y yo solamente cambio o imprimo esa parte que fue criticada y no todo el proyecto. Y un poco hablando del control crafting, que es lo que mencionaba, las impresoras el prototipo de impresoras que están imprimiendo en concreto. De hecho, para, por ejemplo, viviendas sociales, hay una reducción de costos muy importante, hay una reducción de tiempos, la impresora tiene mayor precisión que la mano humana, hay un menor impacto ambiental porque no hay residuos, y la pared se construye de la misma forma, se construye por capas, imprimiendo concreto, y han hecho una mezcla, han podido investigar y hacer una mezcla que resista un poquito más que una pared convencional, ¿no? O sea que la pared que se hace imprimiendo es más resistente que una pared convencional. Y eso es a lo que se está logrando. Son impresoras gigantes, imagínense, de 200 metros cuadrados, donde funciona exactamente igual que esta, solo que imprimiendo concreto, realizando y levantando una casa, ¿no? Y bueno, al final creemos que la impresión 3D ayuda a los estudios de arquitectura a tener más y mejores oportunidades en sus negocios, ya que optimiza muchos procesos de diseño y podemos lograr cosas que solo están en la cabeza de los arquitectos, ¿no? Nosotros somos representantes oficiales de la marca Felix Printers, es una marca holandesa de impresoras 3D. Básicamente lo que nosotros brindamos es la posibilidad de que cualquier persona en el Perú pueda adquirir esta tecnología a bajo costo, que tenga garantías, que tenga soporte y que pueda experimentar junto con nosotros el tema de la impresión 3D. Además de eso, también ofrecemos servicios de impresión, escaneo 3D, modelado 3D, vendemos también todos los tipos de materiales que hemos mencionado en la charla, y además brindamos talleres y educación a la gente que está interesada en la tecnología y en el diseño 3D, ¿no?